Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerle al seminario por aceptar mi ponencia y pues a los asistentes, a los estudiantes del Departamento de Diseño, a los profesores y a los demás asistentes. Gracias. Regímenes visuales del diseño capitalista moderno y su impacto en los procesos creativos en el Cauca. Desde su establecimiento disciplinar a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el diseño se ha relacionado con las ideas de civilización, progreso y diferencia. La efectividad del discurso civilizatorio de la modernidad capitalista y su poder simbólico fue el resultado de un largo trabajo de la representación que apoyó la emergencia del capitalismo productivo y con ello el establecimiento de un sistema de mercado global gestado fundamentalmente en una idea dicotómica del mundo. La producción de entornos materiales y arquitectónicos, artefactos, objetos y sistemas visuales del diseño han sido pieza clave en el sostenimiento de este poder al producir y reproducir dichas narrativas, fijando su sentido en la representación. Estas relaciones fueron consolidadas a partir de varios movimientos y procesos de transformación en las artes y los oficios que a partir del siglo XIX buscaron redefinir las prácticas artísticas inspirándose en las transformaciones sociales, económicas, productivas que traía la industrialización y el mercado en las sociedades modernas. La primera fase de esta transformación estuvo relacionada con la emergencia de corrientes como el Art Nouveau y el Art Deco que apostaban por la creación de formas estéticas basadas en la ornamentación y la decoración excesiva como sinónimo de libertad y expresión de la nueva sociedad. Y la segunda fase, denominada racionalismo o funcionalismo, enfrentaba los principios estéticos de la primera por encontrarlos excesivos y desbordados. En contraste, este movimiento proponía una estética racional y simplificada, una forma con un carácter universal que pudiera ser serializada y llevaba a todas las sociedades en proceso de modernización, que fuera coherente con los avances tecnológicos de la época y denotara los valores de novedad, civilización y progreso. Diseño y ornamento. La penetración paulatina de la producción del diseño en la cotidianidad de las sociedades modernas fue alentada por la necesidad de acelerar el proceso de modernización a través de la producción de sistemas de representación que fueron materializados en artefactos cotidianos y experiencias sensoriales que actuaron como signos tangibles de proceso, civilización y avance. En estos nuevos regímenes de representación espacial y visual formarían una mirada y una experiencia cotidiana cada vez más necesitada de imágenes y mercancías, un espacio de existencia excesiva de la representación como artilugio de un nuevo orden moderno capitalista y sus sistemas de producción hegemónicos. El diseño apoyó la producción de esta idea de realidad, dando materialidad a la experiencia moderna industrial del capitalismo. A medida que la modernidad influía en la vida de cada vez más personas, el diseño en tanto componente conceptual y visual de los productos e imágenes producidos en serie adoptó el papel que hasta entonces habían desempeñado las artes decorativas. En el siglo XIX, la transformación de los espacios físicos y arquitectónicos de las ciudades se sumaba a la renovación estructural y organizativa de la vida social que producía a partir de nuevas formas de diferenciación social justificadas en la capacidad de consumo y acceso a los productos. Para Coronil, la producción de mercancías pasa a ocupar el lugar central en la formación de proyectos individuales y colectivos de vida, generando formas de poder basadas en la posesión y consumo de objetos. La producción de mercancías y su distribución social apoyó la emergencia de nuevas formas de ver e interactuar socialmente, provocando el surgimiento de una nueva categoría de representación y abstracción de la realidad que fue sintetizada en el producto como modalidad de representación material del mundo moderno. Según Vita, la naturaleza fantasmagórica del producto exigió que se dotara de visibilidad. El ser del producto coincidió inmediatamente con el ser visto. Para que la producción adquiriera la suficiente espectacularidad en el consumo, resultaría indispensable la transformación de la mercancía en imagen. Los movimientos artísticos que surgieron en el siglo XIX buscaban adaptarse a estas circunstancias, reaccionando contra la fabricación industrializada de objetos de mal gusto en las que se trataba de imitar lo artesanal utilizando materiales industriales. Las primeras respuestas provenían de Inglaterra, donde William Morris fundaría el movimiento Arts and Crafts, buscando reivindicar el trabajo manual y generar creaciones bellas a partir de las posibilidades tecnológicas de la fabricación industrial.
Para Morris, ninguna obra de arte es obra de arte si no es útil. Para él era fundamental mejorar la vida a través de la liberación de las artes de la burguesía, generando una producción útil que apoyara la reforma de la sociedad. El carácter utópico del Art and Crafts estaba relacionado con la búsqueda de un arte democrático y liberador alentado por el propio Morris, que más tarde sería la inspiración más importante del Art Nouveau, el Art Deco y de la Bauhaus, y bueno, de los movimientos funcionalistas y racionalistas del diseño. El Art Nouveau utilizó materiales modernos, buscando consolidar una estética a través de la expresividad de la curva, exorbitantes motivos de la naturaleza, sinuosas composiciones, uso de ornamentos florales, motivos orientales y figuras femeninas altamente eróticas. Según Litat, la forma de las fachadas de las casas, joyas, muebles, telas, vidrios, forman un mundo de invasora sensualidad cotidiana por las acariciadoras ondulaciones de sus motivos. En su representación visual estaban presentes las ideas de novedad, modernidad, juventud y originalidad que hacían parte de la promesa de liberación y avance de esta sociedad. El deseo predominante de la época fue la búsqueda de lo nuevo, el concepto de modernidad, o mejor, de múltiples modernidades que fueron experimentadas por las sociedades industrializadas, terminaría afectando profundamente su constitución, los valores, gustos y sus sistemas de creencias, y al mismo tiempo promulgó una idea de futuro fundamentada en el progreso y a Occidente como lugar y fuente de la modernidad. El ensueño producido por las representaciones modernistas trataba de dar respuesta a una burguesía puritana y represiva que basaba su sistema moral en la propiedad, el trabajo, el ahorro y la familia, y que imponía a la clase asalariada un modelo de esclavitud a partir de la enajenación del trabajo. La crítica que surge de la segunda mitad del siglo XIX era una protesta violenta contra la sociedad de consumo, contra los estilos de vida burgueses, contra todas las formas de alienación y sometimiento, disciplina de trabajo, códigos familiares, moral sexual, autoridad y jerarquía. La respuesta desde las artes reflejaba un idealismo radical que buscaba contrarrestar la devastación emocional y social de las clases trabajadoras y el racionalismo de la Ilustración. Las representaciones desbordantes con elementos florales y cuerpos femeninos expresaban el erotismo como fuerza vital, la libertad y el éxtasis, pero a la vez dejaban en evidencia las profundas relaciones de poder que se vinculaban a la producción visual de la época, las cuales estaban configuradas a partir de categorías de clase, género y raza. Esta relación se hace evidente en las representaciones realizadas por Alphonse Mucha, Gustav Klimt, Antoni Gaudí y Henri Toulouse-Lautrec, entre los más destacados de sus representantes. El Art Deco fue uno de los primeros estilos internacionales de la modernidad artística. Su estética diversa apostaba principalmente por las figuras geométricas, el uso de círculos y esferas, además de elementos naturales, rayos de luz, animales representados a través de materiales como el plástico, el cromo, el carey, pieles naturales y maderas nobles. Utilizó como recurso los motivos de culturas prehispánicas, egipcias, africanas, que provenían de las exploraciones coloniales y comerciales que adelantaba Europa en dichas regiones, generando sistemas materiales que denotaban liberación y simbolizaban el carácter glamuroso de las sociedades modernas. Los sistemas visuales, objetuales y arquitectónicos que hacen parte de esa corriente estaban adaptados a la fabricación industrial y al imperialismo moderno, buscando generar una visualidad universal y universalizante que apoyara el poder de dominación de Occidente sobre sus otros. Así podemos entender lo compleja y contradictoria que se presenta la sociedad del siglo XIX, una sociedad que anhela los conocimientos científicos, que se nutre de los descubrimientos de tierras lejanas, que se rige por las apariencias de una moral muy estricta, pero que a la vez se entrega en secreto a la vida liviana y ligera. Las exposiciones universales. La exposición colonial desarrollada en París en 1931. Qué pena. Estamos un poco atrasados con la presentación, qué pena con ustedes. Pero es culpa mía, no es culpa de Lina, ¿verdad? Que es culpa mía. No, más adelantico. Ahí.
Exposiciones universales. La exposición colonial desarrollada en París en 1931 no solo presentó las obras de artistas y diseñadores del Art Déco, sino que exhibió un zoológico humano en el que se mostraba seres humanos de origen africano fabricando los objetos que eran importados por Francia. Estas exhibiciones eran una demostración del poderío colonial de Europa frente a los pueblos conquistados y apoyaban la construcción de imaginarios que justificaban simbólicamente la jerarquía racial. La exhibición funcionaba como prueba de la diferencia y la superioridad sobre los pueblos sometidos al colonialismo. La representación visual colonial incluso podía ser entendida como una conquista del mismo imaginario de los europeos, un proceso de visualización del otro que lo termina incorporando al yo, en una estrategia de constitución de la superioridad de Occidente. Para Coronil, la modernidad burguesa está marcada por tendencias contradictorias. Su fuerza universalizante está inseparablemente ligada a los movimientos y a la vez expansivos y excluyentes del capital que polarizan las naciones a través del globo y a las personas al interior de las sociedades. Sí. Este nuevo régimen visual de la diferencia aporta significativamente a la representación que circula en la prensa. Los carteles de la época y las campañas publicitarias que dibujan la idea del otro como diferente e incivilizado. El progreso es entendido desde este momento como un desplazamiento de la naturaleza que es reemplazada y dominada por la civilización. La exhibición de su naturaleza y su representación funcionaba como prueba del salvajismo y como argumento para sostener el proceso de colonización. Durante el siglo XVIII, este nuevo dualismo radical fue amalgamado con las ideas mitificadas de progreso y de estado de la naturaleza en la trayectoria humana. Esto dio pie a la peculiar perspectiva histórica dualista evolucionista. Así todos los no europeos pudieron ser considerados por un lado como pre-europeos y al mismo tiempo dispuestos en cierta cadena histórica y continua desde lo primitivo a lo civilizado, de lo irracional a lo racional, de lo tradicional a lo moderno, de lo mágico, mítico a lo científico. En otras palabras, desde lo no europeo, pre-europeo a algo que en algún momento se europeizará. Las exposiciones universales eran una demostración pública que permitía exponer los avances de la sociedad occidental y su estructura principalmente. Estas muestras tuvieron lugar en Europa y en Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la segunda del siglo XX. En ellas se presentaban objetos y artefactos de diversas culturas del mundo y los avances en las artes, la arquitectura, el diseño moderno y los desarrollos científicos y tecnológicos de los países que participaban en las exhibiciones. Las grandes exposiciones se constituían a la vez como escenarios de prueba donde miles de personas que asistían podían experimentar la modernidad, el proceso y la civilización de Occidente. Constituían una analogía del mundo a escala, en un espacio diseñado estratégicamente para contenerla. Esta teatralidad de la exposición universal y su orden jerárquico configuraban el espectáculo generador de deseo de modernidad. La gran exposición londinense y el Crystal Palace de Praxton en 1951 asombraron al mundo. Su carácter, dimensiones y promoción mundial sobrepasó cualquier dimensión antes vista y se convirtió en el inicio de una larga carrera entre los países por presentar sus avances a través de exposiciones cada vez más ostentosas. El ansia de superar en cada exposición a la anterior en un alarde de mostrar el poder económico y tecnológico del país dieron como frutos edificios que constituyeron auténticos hitos estructurales de la época. La Torre Eiffel en París, el antes mencionado Crystal Palace en Londres y la Fuente Mágica de Montjuic son unos ejemplos de esto. Para la ingeniería, la arquitectura y el diseño, estas muestras significaron su más preciado espacio de experimentación y desarrollo, a nivel técnico, tecnológico y estético, debido a la gran inversión económica que los países anfitriones realizaban para demostrar su poder. Las exposiciones desafiaban todos los límites en cuanto al desarrollo de estructuras y materiales. Se experimentaba con el hierro y el vidrio, produciendo una transformación nunca antes vista en la construcción y provocando nuevas formas de habitar los espacios y estructuras de las ciudades que reconfiguraban lo urbano, las prácticas sociales, las relaciones personales y la fisonomía en los hogares. La transformación de la experiencia cotidiana de las ciudades modernas podía ser experimentada en los grandes pabellones, generando una experiencia que promovía el deseo desbordado por la modernidad y el progreso. Esta desbordada experiencia alcanzaba su mayor éxtasis
de intensidad en la exhibición de los pabellones exóticos o coloniales, donde se presentaban todo tipo de objetos traídos de diferentes lugares del mundo y se exhibían incluso mujeres y hombres de carne y hueso, simulando prácticas cotidianas relacionadas con la artesanía, la preparación de alimentos y la caza. Las gigantescas muestras constituían el escenario para producir repertorios visuales y simbólicos que apoyaban el establecimiento de relaciones jerárquicas, incluso entre las mismas sociedades modernas occidentales, a partir de sus avances en términos de ciencia, tecnología, comunicación, arquitectura, arte y diseño. Diseño funcionalista y racionalista. El proceso de racionalización funcional y purificación formal tendría como uno de sus mayores exponentes a Adolf Loos, quien a través de su obra Ornamento y Delito planteaba la necesidad de una identificación absoluta entre función y forma y el rechazo decidido al ornamento. En 1908 el arquitecto vienés, defensor de una nueva severidad en el arte, acusó a Klimt y a los artistas de Weber Westteich del Centro de las Artes Decorativas de Viena de contaminar eróticamente el ambiente de su época. Según él, una sociedad más madura debía ser representada por formas más sencillas y racionales. Las ideas sobre el funcionalismo serían llevadas con agudeza a la forma de los objetos a través de este cuestionamiento al ornamento, que sería considerado retraso para la sociedad, no solo por el gasto excesivo de tiempo y de materiales en su producción, sino también por su estética desbordante. La dura crítica de la decoración gratuita, en especial en el Art Nouveau, estaba relacionada con un uso excesivo de la decoración, su apego formal a las curvas, el uso desmesurado de formas orgánicas florales y su erotismo en la representación femenina. Como respuesta, el funcionalismo presentaba formas simples, ángulos rectos, formas geométricas y objetivas, sin decoración superflua, en suma una racionalidad formal que buscaba respuestas prácticas, funcionales, masculinas y libres de estilos artísticos. En este contexto histórico europeo, algunos artistas, diseñadores, artesanos y arquitectos debatían sobre la necesidad de redefinir el espíritu de su producción y su democratización como respuesta a la emergencia de una sociedad moderna industrializada. La búsqueda de este objetivo suponía revisar a profundidad no solo las formas que habían tenido las obras hasta el momento, sino también los principios ideológicos que habían guiado su desarrollo y validaban su existencia. Para que esto fuera posible, sucedieron varios procesos al interior de las artes y los oficios que perseguían la revisión social de sus fundamentos filosóficos, ideológicos y productivos. El arte era considerado aislado, individualista y elitista, la artesanía y los oficios se consideraban prácticas poco eficientes y arcaicas. Las únicas disciplinas creativas a las que se les reconocía su validez eran la arquitectura y la ingeniería, que para ese momento ya eran consideradas modernas. El diseño retoma de los análisis funcionales que venían desarrollándose en las primeras 3 décadas del siglo XX en la teoría cultural antropológica, 3 fundamentos que serán asumidos como ejes centrales de su práctica. Los principios de sistema, estructura y función serían llevados casi al extremo en el diseño en su búsqueda de racionalismo científico y tecnológico. Para los diseñadores, los análisis de la antropología demostraban que en las sociedades primitivas todo funcionaba para un uso determinado. A partir de la relación entre el racionalismo moderno y los principios mencionados con anterioridad, se configurarían los 5 elementos constitutivos del paradigma funcionalista del diseño: productividad, racionalización, objetividad, funcionalismo y estandarización. Dichos principios permitieron el engranaje del diseño a la industrialización, provocando transformaciones radicales en las estructuras sociales y su ordenación, inicialmente en Europa y Estados Unidos, y generaron paulatinamente una comprensión distinta entre la cultura y el consumo a escala global. Estas consideraciones fundamentan el establecimiento del funcionalismo moderno del diseño y su relación indisoluble con la cultura occidental, la racionalización de su práctica y la búsqueda de corresponder a los ideales de la sociedad moderna e industrializada establecieron la función como base de una correspondencia naturalizada y absoluta a dicha estructura cultural. Esta búsqueda de coherencia en su producción
instituye en él una lógica de creación vinculada a la estética minimalista que buscaba ser apropiada por la cultura industrial de los siglos XIX y XX. No era que la forma geométrica fuese la más adecuada en términos prácticos, sino que se constituía en una poderosa metáfora de lo que podía ser idealmente la forma de una era mecanizada. Es así como el diseño adopta un papel fundamental en el establecimiento de la nueva forma social, demostrando a través de su producción material su capacidad para producir el aparato artificial de la modernidad y los ideales civilizatorios de Occidente. Las naciones alcanzaban su imagen de modernas y civilizadas a través del uso de la cultura material del diseño. Con estas representaciones validaban su lugar ante las organizaciones sociales, individuos, y marcaban la diferencia con los demás países, sobre todo con los que no alcanzaban su grado de modernidad. Según Spark, muchos países en vías de desarrollo sintieron la necesidad de adoptar el diseño como un signo de pertenencia al mundo moderno. Las identidades nacionales y las ideas de futuro y progreso estaban relacionadas con la imagen y la producción que surgía del diseño. Los estilos futuristas, sus formas compactas, constituían un modelo de modernidad progresista que se materializaba a través de una colaboración entre el arte y la industria. Este fue el caso de los países latinoamericanos, donde el diseño ingresó como un sistema de producción de bienes de consumo destinados a las élites que importaban productos provenientes de las naciones modernas y occidentales. Reflexiones sobre el impacto del diseño moderno en los procesos creativos en el Cauca. Esta relación entre modernidad y diseño plantea serios cuestionamientos sobre la participación de este último en la configuración de regímenes visuales que han instaurado ideas de mundo y realidad, que han apoyado el establecimiento de la idea de Occidente como categoría utópica de civilización, justificando la importancia de comprender cómo a través de los diversos lenguajes que fueron utilizados en su formación como disciplina moderna, el diseño logró consolidar retóricas discursivas que fueron fundamentales en el establecimiento de imaginarios sobre Occidente y sus otros. Plantear esta pregunta implica revisar no solo la historia del diseño, sino realizar un abordaje desde otras perspectivas teóricas, críticas, que nos permitan estudiar el problema de la representación moderna como un lugar de configuración y producción de regímenes de representación que se imponen categóricamente como principios de verdad, definiendo nuestras ideas sobre la vida, la historia, el presente y el futuro. Esta pregunta implica también reflexionar sobre los modos en que el diseño configura su ejercicio social a partir de principios funcionales y formales que han estado tradicionalmente arraigados a una idea de necesaria correspondencia entre el diseño y la cultura. Los fundamentos estructurantes en esta práctica en la práctica del diseño que esta relación ha promovido se basan en la búsqueda de la eficacia funcional de su producción, en la correspondencia con necesidades de sociedades industrializadas y modernas principalmente, promoviendo un ejercicio creativo que bajo las premisas de lo funcional, moderno, racional y necesario ha producido gran parte de nuestro entorno artificial. La correspondencia entre diseño y modernidad constituye gran parte de lo que seguimos entendiendo por diseño en la actualidad. Sus bases siguen siendo un ideal de estilo, diferencia y desarrollo. Estas condiciones han provocado que su tradición llegue con fuerza a cada rincón del mundo, implementando imaginarios sobre lo eficiente, eficaz y funcional que siguen siendo fundamentales en los proyectos creativos que se realizan en los contextos locales. Como diseñadores, aprendemos a ver a partir de la síntesis visual, a racionalizar nuestra representación, a enfrentar el miedo al vacío, a olvidar las formas y las maneras con las que representábamos nuestra cotidianidad antes de disciplinar nuestra mirada. Estas cuestiones están presentes en nuestra práctica creativa, en lo que imponemos y lo que tratamos de transformar, en la conversación que sostenemos con diseñadores que se están formando y las comunidades con las que ellos se encuentran. La enseñanza del diseño implica transformar cuerpos y formas de mirar, implica imposiciones y enfrentamientos sobre maneras de ver, de crear y de pensar que son privilegiadas y muchas veces poco se cuestionan o se discuten en la academia.
La formación también implica las maneras en que el diseño interviene en la vida de las personas a través de su producción material e implica las negociaciones sobre la representación simbólica y las disputas por lo que es necesario o no, por la idea de futuro, de progreso, de cultura y de identidad que están vinculadas a las representaciones y las prácticas. Comprendiendo que el problema de la representación del diseño moderno y sus prácticas implica también el aquí y el ahora, mi deseo es hacer visibles las estructuras y tramas que tejen y disputan los significados que entran en juego en las prácticas del diseño en el Cauca, donde unos y otros se encuentran por intereses comunes para producir artefactos, objetos e imágenes fabricados a partir del encuentro de mundos, historias y multiplicidades de sentidos, configurando el diseño como un rastro del habitar de humanos y no humanos en territorios que se viven y se disputan. Ay, me estoy ahogando. Un poquito de agua así. Qué pena. Fabricados a partir del encuentro de mundos, historias y multiplicidades de sentidos, configurando el diseño como un rastro del habitar de humanos y no humanos en territorios que se viven y se disputan y en los que la creación es una forma de hacernos y deshacernos a nosotros mismos. Una conciencia sensible, teórica y práctica. Muchas gracias.